Buenas tardes, hermosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de todos los martes. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de El Mesano, que habla de la psicología y el asesoramiento. Y vamos a hablar sobre la parte que le sigue, la segunda parte en este caso. Y quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha hablado en cuanto a por qué la oposición a la consejería cristiana. Eh, Les quiero animar a que cuando vayan a compartir, por favor, decir su nuevo nombre para que la otra dama que nos vaya a escuchar sepa quién está participando. Bueno, les voy a compartir lo que el Señor a mí me enseñó o me habló a través de este tema. Mi nombre es Jewel en Nicaragua y en el caso de la consejería o psicología cristiana, mientras leía venía muchas cosas a mi mente que el Señor me recordaba y me enseñaba a la misma vez. Tomé notas, así que voy a compartir. La, la lectura en sí nos dice, la consejería es una solución creada por el hombre. Y luego más adelante en ese mismo párrafo dice que es completamente destructiva. Eh, Cuando vemos, digo cuando vemos porque aquí donde yo vivo no se ofrecen sesiones o terapias matrimoniales. Las personas aquí no estamos acostumbradas y creo que si hubiera, tampoco asistiríamos. Y es por la cultura en la que hemos crecido, que todo se resuelve en casa. Hoy en día que la gente está como que moviéndose o actualizándose más a lo que el mundo está haciendo, lo que están haciendo más es separarse. Pero al leerlo, me recordaba, las sesiones o terapias han reemplazado a la oración y el arrepentimiento. Uno es invitado a una batalla, sacando todo lo que sabemos que va a herir a la otra persona, sin pensar que ellos también van a decir algo que nos va a herir a nosotras. Y muchas veces elegimos escuchar a este consejero y caer en esa parte. Y salimos de esa sesión peor de cómo entramos. Somos animadas a decir lo que sentimos y o pensamos en las sesiones. La palabra nos dice en Proverbios 10:19, con muchas palabras la transgresión es inevitable y también nos llama a hablar con bondad y amabilidad en nuestra lengua. Sabemos que cuando empezamos a hablar, y lo he vivido, porque antes yo era una persona que siempre tenía mucho que decir, el Señor me ha enseñado ahora a simplemente callarme, a aceptar rápido o a ponerme en acuerdo rápido, cosa que para mí no era, yo creo que diría que no hubiera sido posible, porque yo siempre quería demostrar mi punto de vista y por qué lo que yo estoy diciendo o la manera en que yo lo hago es la mejor manera. eh, Cuando hablamos más de nuestros problemas, más permanecemos en ella. Y tengo que decir, más nos duele, porque es como que estamos reviviendo o, como dice el dicho, echándole sal a esa herida. Entonces, nos duele más y es lo que pasa en la mayoría de las veces cuando pasamos por consejería o la psicología porque muchas veces estas personas
no tienen la experiencia, no han vivido lo que nosotros estamos viviendo y se están basando en lo que dice un libro que quien lo escribió tampoco lo experimentó o que simplemente piensa contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotras estamos en medio de eso, buscando el, el punto de vista de otra persona, podemos caer en eso también, porque empezamos a contar lo que nosotros hemos vivido y viene la palabra y la pregunta, perdón, ¿y tú cómo te sientes con eso? ¿Y tú qué quieres decirle a esa otra persona? Porque muchas veces tenemos muchas cosas que callamos como esposas o como amigas, como persona, que no le decimos a la otra persona. Y en estas sesiones se nos alienta a hacerlo, pero la palabra nos alienta a llevárselo a nuestro Señor y alabarlo incluso dentro de ese dolor, porque Él nos hace nuevas y vemos cómo nuestras relaciones sanan y más que todo esa relación que tenemos con nuestro Señor, esa se fortalece y es la primera que necesitamos que sea restaurada. Y esto es porque Él primero nos sana y Él únicamente es el que puede restaurar y sanar cualquier relación que estamos buscando que se restaure. Entonces, con esto quería compartirles también un pequeño testimonio de algo que estoy viviendo. Entonces, mejor digo una experiencia porque yo sé que esto no ha terminado, pero en medio de este dolor, el Señor me ha hablado, me ha enseñado y con esta lectura también me enseñó algo hoy en relación o en respecto. Eh, y les comparto. eh, en este momento, mi cónyuge y yo llevamos tal vez un poco más de 5 meses de que no estamos o que no tenemos ningún tipo de contacto, de comunicación. Y mi hijo siempre fue muy pegado a él, aunque él se fue cuando mi niño tenía 2 años. El niño y él siempre fueron muy unidos. Incluso después de la separación, él cuando hablaba, él le hablaba, él lo buscaba. Eh, yo lo llevaba a, a la capital donde viajábamos y ahí estaba, o ahí yo creo que todavía está mi cónyuge y él aprovechaba para ver al niño. Ahora no ha tenido ninguna comunicación con él tampoco. Mi hijo ahora es 12 años. Y me ha estado preguntando, mamá, ¿por qué mi papá no me contesta? ¿Por qué no nos escribe? Y me dijo, porque yo le dije a él, ¿y por qué tú no lo chateas? Es tu papá. Y entonces me dice el niño, pero usted es su esposa. Yo creo que le contestaría a usted primero, aunque él sabe que nuestra relación mm, no es la perfecta, porque en realidad no entiende exactamente qué es lo que está pasando, pero sí se ha dado cuenta de que no estamos juntos. Y entonces él ha dicho cosas como, ¿por qué mi papá no viene a trabajar aquí? Él, él le ha dicho que está allá por trabajo. Y entonces el niño dice, pero ¿cómo mis primas pueden trabajar desde casa? Él también puede venir y trabajar en casa. Tenemos internet, tenemos electricidad. Y cada vez que él me explica el por qué su papá puede estar aquí y él no está aquí, yo me siento, no, ni sabría cómo explicarles, pero me duele el no poder darle a mi hijo eso que él quiere, ni tampoco darle una respuesta. Y entonces, la semana pasada, él le mandó un mensaje a su papá, simplemente un hola, pa, y él no le ha contestado todavía. Y entonces me dice el niño, mamá, le chateé, pero no sé por qué no me está contestando. Tal vez si usted le escribe o lo llama.
Yo borré el número de mi cónyuge de mi teléfono porque cada vez que mi hijo se siente herido, yo me siento tentada a escribirle, a decirle algo, tal vez no a insultarlo, porque eso no arreglaría nada, aunque me enojo. eh, Me ha venido a la mente escribirle cosas para recordarle que él sabe que es vivir un abandono y el dolor que eso causa, como que esperando que eso le cambiaría su forma de pensar. Pero el Señor siempre me recuerda también que eso es yo tratando de meter mi mano en el trabajo del Señor, tratando de ayudar al Señor cuando Él no necesita mi ayuda. Yo soy quien necesita de su ayuda. Entonces, vuelvo y me retracto, pero ayer o antier estaba viendo algo pasó creo que en mi red social que hablaba del caso de un niño que no había visto a su papá y cómo él compartía, cómo eso le dolía. Y eso como que me revolvió tanto las cosas, ver que era algo similar que estaba viviendo mi hijo y cómo él quiere tener a su papá en su vida. E incluso en la semana algo, algo postearon sobre que que los colegios deberían prohibir que los niños lleven los celulares a clase porque pasan mucho más tiempo en los celulares que poniendo atención. Y yo no tengo a mi cónyuge como amiga en mis redes. Él mismo me había bloqueado y todo eso. Entonces, pero mi hermana, mis sobrinas, todas ellas sí. Y él hizo un comentario que decía que los padres, que la educación comienza en casa y que los padres deberían eh, evitar que los hijos lleven sus teléfonos a casa a clase para que luego no estén llorando. Eduquen a sus hijos en casa. Y mi hermana me compartió eso. Y yo sé que ella me lo compartió porque le afectó leer eso cuando él no está cumpliendo con lo que él está diciendo. Cuando yo lo leí, digo, el enemigo siempre utiliza a los más cercanos para tentarnos o para provocarnos a caer en pecado. Y cuando yo lo leí, yo dije, ay, sí, no lo comenté al Facebook, pero sí a mi hermana. Ay, sí, le digo. El papá que es muy cuidadoso, el que educa en casa, el que se encarga de su hijo, es el que está dando el mejor ejemplo. Y ella se puso a reír. Y luego digo, no debí de decir eso. Pero ahí yo pude ver que yo llevo todavía eh, un dolor, un enojo en contra de mi cónyuge. Y yo lo sé porque cuando hablamos de soltar, sabemos que estamos hablando de que esto es algo a diario, porque no sabemos qué nos trae el día, pero sí sabemos quién nos está sosteniendo. Entonces, cuando ocurren las cosas, si no buscamos al Señor primero, caemos en pecado muchas veces. Y yo caí en pecado al decir eso, porque estoy hablando en contra de Él por lo que Él no está haciendo y yo quisiera que Él hiciera. Pero ahí también pude ver, el Señor me enseñó, si yo regresara a tu cónyuge ahorita, ¿cómo serían las cosas? ¿No estarían bien? Yo creo que hasta estarían peor, porque yo llevo ciertas heridas, todavía las tengo, y comentaba con una amiga, cuando hieren a nuestros hijos, nos duele más que cuando nosotras estamos heridas. Y yo sé que yo tengo ese sentimiento en contra de él cada vez que él
que él no le contesta o que ignora al niño y el niño me dice, ¿por qué mi papá no le habla? Eso a mí como que me clava. Y yo le pido al Señor, yo estaba orando y le digo, Señor, límpiame y limpia el corazón de mi hijo también, porque yo no quiero tener resentimiento, nunca he sido una persona que guarda resentimiento y no quiero empezar ahora. Especialmente no quiero tener resentimientos con alguien que yo sé que el Señor va a traer de vuelta a mi vida, que nos va a restaurar, pero también sé que el Señor me estaba enseñando como el buen consejero que Él es, que no estoy lista, que me falta todavía perdonar más cosas, que me falta que Él me limpie, que Él me sigue transformando. Y entonces Él me empezó a hablar por tantos medios que yo tuve que sonreír. Me aparecían versículos uno tras otro de diferentes lugares. Que no te preocupes, que yo no te he dejado sola. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo tengo grandes planes para ti. Am, Incluso me apareció algo que decía, nuestras tentaciones vienen de nuestros propios deseos, no vienen del Señor. Y en serio, porque yo estaba sintiendo, yo estaba deseando poder decirle algo a Él y creyendo, aunque yo sé que no es así, dejando que el enemigo jugara con mis pensamientos de que una vez que yo le diga lo que yo siento, que las cosas, yo voy a sentirme mejor porque me voy a ver desahogado, como lo que hablaba también la lección, pero en realidad no, porque iba a caer otra vez en pecado y también iba a tener que volver a pedir perdón. Y la palabra también nos ha enseñado que eh, cuando herimos a alguien, la pared o la barrera que se crea entre esas dos personas se vuelve más fuerte que antes. Entonces, si yo le digo algo y sé que es el Señor que me ha estado hablando, voy a empeorar lo que el Señor ya ha hecho en su vida. Y antes de la lección, me mostró algo que estaba leyendo que decía que incluso nosotros no hemos visto los cambios que Él está haciendo en la otra persona, en este caso en nuestro cónyuge o en cualquier otra persona que es esa relación que queremos sanar y restaurar, que Él lo está haciendo. Pero nosotros no necesitamos ver eso todavía. Entonces, Él sigue obrando en nosotros y en el tiempo perfecto, Él nos lo va a hacer ver. También lo primero en la mañana que miré era, ¿por qué te estás preocupando? No te preocupes, que eso no mejora nada, empeora todo. Mejor y llévale todo al Señor en oración. Y sonreí porque es lo que él me estaba diciendo. ¿Por qué te estás preocupando? Tu hijo está protegido. Tú sigue orando por él. Tu esposo también está protegido. Tú sigue orando por él. Pero cada uno de nosotros tenemos que ir por este viaje de transformación que nos va a traer más al Señor, que nos va a dar un corazón que está en el Señor. Porque si no perdonamos, si no soltamos, no podemos sanar esa relación porque nosotras necesitamos estar sanadas para poder entrar en cualquier otra relación. Y por eso es que el Señor nos sana y sigue obrando en nosotras para que podamos sanar a veces relaciones que ni siquiera sabíamos que estaban rotas con familiares, con hermanos que a veces hablamos, pero que no sabemos que hay algo ahí que está mal, pero que nosotras no nos habíamos dado cuenta. Y el Señor nos trae todo, todo a flote, todo a cuenta para que nos demos cuenta que Él está obrando en todas las áreas de nuestras vidas, que solo tenemos que soltarle todo eso y tener confianza en Él por completo, saber que Él tiene el control y que Él está obrando, Él está sanando y está restaurando lo que es nuestras vidas. Entonces, bellas, no dejemos de confiar en Él, no dejemos de darle todo lo que es nuestra vida, todo lo que nos rodea
porque ponerlo en sus manos es lo mejor que podemos hacer. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Veas, Dios es la fuente verdadera de restauración y es su palabra la que mejor nos guía. Eh, por tanto, sigamos buscándolo y poniéndolo primero en todo momento. Gracias, hermosas, por escucharme y voy a pedirle a Susan Bella, ¿puede compartir? Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones, hermanas. Híjole, qué enseñanza, ¿verdad? Yo creo que también a mí esta parte de buscar psicología y consejería, recientemente que sucedió todo con mi esposo y ya desde antes que sucediera una situación con mi esposo, la que tenemos ahorita, yo había acudido a consejería. No puedo decir que no me ayudó, sí me ayudó bastante porque fue cuando yo vine a Cristo. Entonces era como esa parte más que todo para entender la palabra ahora y desechar todo lo que yo traía, ¿verdad? Yo traía a enseñanzas del catolicismo y en ese sentido acudí a consejería para entender un poco más de la palabra y de cómo llevar pues mi relación con Dios, mi relación con mi esposo y con mi familia. Era más que todo sobre de eso, pero ya cuando sucede la parte con mi esposo, sí busqué como loca, lo primero que siempre corría a buscar era una psicóloga, una consejera, alguien que me escuchara, porque yo no sabía cómo manejar esta situación, me estaba volviendo loca, se me vino todo el mundo encima y bueno, ya ustedes saben todo lo que conlleva descubrir que pues tu esposo se quiera ir de la casa, habla con una mujer y todo esto. Entonces, pues yo sí, como loca, corría y corría y llevo un año en este proceso con mi esposo. Ya de estas últimas veces, cuando he leído el libro de cómo Dios va a restaurar y quiere restaurar tu matrimonio y el meterme más con Dios, he descubierto eso, que realmente eso, el correr donde uno, mujer, donde dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, está mal. El Señor me ha redarguido, el Espíritu Santo me ha dicho, siempre corre conmigo, siempre corre a mis brazos, siempre yo estoy aquí. Hay veces que el Señor está en silencio, la mayoría de las veces va a estar en silencio a mí en ese aspecto. Muchas veces me responde rapidísimo. Hay de todo en nuestra relación con Dios porque Él sabe qué decirnos en el momento, Él sabe que está tratando también con nosotros, cosa que un psicólogo, una consejera pues no vas a ver. Yo acudí a bastantes consejeras, bastantes psicólogas y caí en este resumen, en cuenta, en esto finalmente de que eso era lo que Dios quería, ¿verdad? El decir, te sucede algo, corre hacia mí, corre hacia mí, corre hacia mí. Y es como un hábito, es un hábito que se me ha ido formando porque pues yo estaba acostumbrada a correr donde alguien, un ser humano, y gracias a Dios que me ha ido como quitando esa parte, ¿verdad? Ya tengo ese entendimiento de que es hacia donde Dios. Humanamente, de repente, si tienes esa necesidad de que una hermana te escuche, platicarlo, desahogarte, alguien de confianza, que también le pedí mucho a Dios que me mandara a alguien, a esa compañera, a esa persona, y sin darme cuenta, pues allí estaba una hermana muy linda que siempre oraba y se dolía conmigo y caí en cuenta y fue que el Señor me dijo, allí la tienes, no necesitas a nadie más que a mí y ese apoyo en oración en esa hermana. Entonces, yo he aprendido mucho en este proceso con mi esposo. Le doy gracias a Dios
que pues es desagradable toda esta situación, pero si me enfoco en todo lo que he aprendido en mi relación con Dios, en lo equivocada que yo había estado en querer correr hacia alguien que me contestara y me resolviera mis dudas, mis preguntas y toda la confusión de mi cabeza, pues no es así. Gracias a Dios que nos tiene paciencia para poder entender esta parte que tenemos que correr hacia Él, hacia su palabra. Hay veces que sí nos da flojera, la verdad, a mí, hablando particularmente en mí, sí me daba flojera venir a leer la Biblia porque yo quería una respuesta de ya, de que alguien me dijera, mira, es que esto está pasando y que lo acusaran a él, ¿no? Él es el que está mal, tú estás bien, no permitas, no dejes que te pisotee tu dignidad, tú como hija de Dios y todo eso. Entonces, todo eso queremos escuchar y pues cerramos la Biblia en realidad. Yo hacia eso cerraba la Biblia, pero no, me estoy habituando porque no es fácil, da como a mí me da como esa flojera, ¿verdad? Pero estoy en eso, llevo como un mes por allí, 2 meses que esa parte es de que no, Señor, no permitas de que tenga que agarrar el teléfono y querer correr a sacar una cita consejera, no, es hacia ti, hacia ti, hacia ti. Y en eso me estoy enfocando. Les quería compartir que sí es muy importante este tema porque no es fácil dejar eso, pero no es imposible y es más bonito, es mucho mejor correr hacia Dios porque empezamos a conocerlo más y a tener esa intimidad que Él quiere que tengamos con Él. Gracias, hermanas. Gracias a ti, Susan, por eso muy hermoso lo que nos compartes. Y es que, como decías, buscamos a alguien que nos escuche, que se ponga de nuestro lado, que nos diga, sí, él está en lo incorrecto. Y el Señor nos ha enseñado que primero hay que limpiarnos a nosotras y que no no buscar en otras personas, sino buscarlo a Él, como tú lo decías. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque tenemos que correr hacia Él, nuestro Señor, nuestro amado esposo celestial, y Él es el que nos va a ir sanando. Yo me acuerdo, como tú mencionabas al inicio de este viaje, estamos buscando a alguien que nos dé una solución, que tengan como que una prescripción de medicina, de medicamento con dosis que nos va a resolver nuestro problema, que al tomar eso ya mañana las cosas vuelven a lo normal o incluso hasta mejor, que podemos comprar vitaminas que van a cambiar eh, el viaje o por lo menos en estas paradas en las que estamos, pero no es así. Pero grande es nuestro Señor, quien nos ha cambiado y quien nos ha ayudado a darnos cuenta que Él es el único que tiene respuesta para todo lo que nosotros necesitamos, para todo lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, que lo que tenemos que hacer es llevárselo todo a Él. Eh, Como mencionas que lo estás llevando a Él ahora en vez de correr a otra persona. Yo me acuerdo que yo era la que siempre corría a él y yo dejé ese hábito. Dejé ese hábito para estarle contando a mis conocidas, a mis amigas, ciertas cosas de lo que me estaba ocurriendo. Y cuando leí el libro, mm, y me puse a pedir perdón a todas las personas que le había comentado de mi situación, empecé a sentir vergüenza porque aunque sé que eso no es del Señor ahora, en ese entonces lo que yo sentía es que cómo llegué a exponer mi vida a tantas personas, porque ya en ese entonces ahora todo el mundo te está juzgando con sus ojos porque conocen porque tú le dijiste.
Entonces hice lo que decía el libro, empecé a pedirle perdón a todos por lo que les había comentado. Yo sé que ya no podía borrar de su mente lo que ya les había dicho, pero tenía la paz de que el Señor iba a arreglar todo eso, darle una solución. Y la solución es que nadie nunca me volvió a preguntar nada de eso, nadie me hablaba de eso, incluso hasta hoy. Entonces, ya con el tiempo, hasta uno se le olvida. Y eso es lo bueno de llevarle todo al Señor, porque Él nos limpia, Él nos da esa paz que necesitamos, que otro hombre, otra mujer, consejera, psicóloga no nos puede dar. Y empecé a llevárselo todo a él y ahora es algo que estoy volviendo a poner en práctica, como tú, Susan, de llevarle las cosas a mi amado y dejar que él sea quien me dé la respuesta que necesito, que él me confirme lo que necesito, en donde necesite confirmación y llevarlo todo en oración, porque Él es el mejor y nuestro gran consejero. Solo Él nos da los consejos que necesitamos y que son los mejores para nuestras vidas. Gracias, Bella Susan, por compartir. Eh, Vanessa, ¿puedes compartir, Bella? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa de Estados Unidos y gracias por darme la oportunidad de participar. Y en efecto, ayer cuando estaba leyendo la lección de hoy, es como que el Señor me llevó a los inicios de mis problemas, de la ruptura de mi matrimonio. Eh, Porque sí, en efecto, nosotros somos cristianos, hace 13 años nos restauró el Señor nuestro matrimonio y pensamos que necesitábamos un psicólogo, algo tan ilógico como ir a un psicólogo para que te dijera que tú vales más, que no importa que se rompa la relación, podrá venir otro hombre que pueda sustituir, como eh, eh, no puedes aguantar, que él es un hombre narcisista. Eh, Cada vez que recuerdo esas cosas le digo a mi Señor que me perdone porque como cristiana pude haber buscado una ayuda psicológica cuando el mejor consejero es Él. Mm, Nunca, nunca en ese momento fui a los pies de Él, sino que pensé que era algún trauma de mi niñez, de lo que había vivido. Creo que todas estas cosas que ahora están retundando en redes sociales y hacen desviar a las personas la mirada del Señor, porque te dicen una mentira, no, que es que cuando tú fuiste pequeña, que el trauma que tuviste, no, cuando llegas a los pies del Señor y entregas tu vida al Señor, Él cambia todo ese panorama. Y no tenemos por qué buscar un psicólogo y de verdad me arrepiento. Y yo le he pedido tanto perdón a mi Señor porque si, si solo hubiésemos orado, yo siento que si yo nada más hubiese orado y leer la palabra, creo que no estuviera pasando por lo que estoy pasando ahorita. Pero también creo en un Dios que de segundas oportunidades que me ha podido enseñar, me ha podido permitir ver mis fallas, mis errores y, y pedir perdón y solo dejar que el Señor actúe, eh, porque Él es grande, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso. Y aunque yo haya fallado, eh, he podido leer en la Biblia que el pueblo de Israel falló muchísimas veces, pero aún en medio de todo, eh, Dios siempre estaba allí. Y Dios lo único que anhelaba era que ellos se arrepintieran de corazón, que volvieran a buscarlos, que iba a haber una etapa de transición entre ese arrepentimiento y que el Señor viera nuestros corazones y Él automáticamente respondería, así como un padre responde al ver a sus hijos cuando se arrepienten de las cosas que hacen. Y gracias de verdad por esta lección, porque es algo que nunca utilizaría, nunca volvería a utilizar. Y
Anoche le decía al Señor, Señor, yo sé que yo soy frágil, yo soy débil y yo no quiero esta vez hacerte promesas vanas. Quiero decirte que no quiero volver, pero no en mis fuerzas, sino en las tuyas, porque yo voy a caer nuevamente, pero no quiero hacerlo. Pero yo sé que con tu poder y con tu sabiduría y con tu mano, tú no vas a permitir. Yo quiero que tú me des miles y miles de señales, que abras siempre mi entendimiento, mis ojos, mi mente, y saber que puedo caer y que me levantes. Y de verdad, mire, chicas, como hemos podido leer en el chat que tenemos, de verdad que el enemigo busca mil y otras razones y ayer cuando leía este pasaje me hacía recordar y me decía eh, cuántas veces yo dije, no, mi esposo es un narcisista, no quiero un narcisista en mi vida, yo merezco un hombre mejor, yo merezco un hombre mejor, y nada más el decir yo merezco es algo en lo que fallamos, porque en realidad no merecemos nada, porque no merecemos nada delante de la grandeza y la santidad de Dios. Somos barro, somos eh, no sé qué palabra decirle, pero delante de la santidad de Dios no somos nada. Y esa psicología que te mete de que tú mereces, no, ya por ahí empezó mal. Y menos que necesitas a un hombre, porque en las lecciones anteriores que hemos leído, ni siquiera necesitamos a nuestros esposos. Y no es que no lo necesitemos, sí. Una buena compañía, es bonito tener una compañía, un hombre que te acompañe en este transitar en esta vida. Pero es que en realidad el que necesitamos es a nuestro Dios. A Él es el que necesitamos. No necesitamos a un hombre, no necesitamos nuestros hijos, ni nuestros padres. Con que lo tengamos a Él. Con que lo tengamos a Él creo que es suficiente. Y sí duele no tener a nuestros esposos por culpa de nuestras decisiones, pero sé también que hay un Dios poderoso que puede suplir esa necesidad y Él sabrá en su momento, después de sanar nuestros corazones,